El marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. Si les digo el seudónimo de Teffi, seguramente no les sonará a nada. Si menciono el nombre completo, Nadezhda Alexandrova Tovískaya, seguro que tampoco. Sin embargo, esta autora, nacida en San Petersburgo, es muy conocida en la madre Rusia, admirada por antagónicos como el zar Nicolás II o Lenin, también por el controvertido Rasputín. Tal fama llegó a tener que existían perfumes y caramelos con su nombre. El caso es que Libros del Asteroide ha lanzado a las librerías españolas una pequeña joya titulada Memorias de Moscú al Mar Negro de la citada Teffi, una mujer que provenía de las clases altas rusas y que sufrió en primera persona en sus propias carnes las consecuencias de la llegada al poder del líder comunista Lenin. Y es que esta escritora, viendo lo que se cocía en su país, salió pitando, nunca mejor dicho, al tratarse de una huida en tren, contando las cosas con mucha gracia, con esa gracia andaluza, pero en ruso, donde ahí podemos ver muchas de sus peripecias en estas memorias, excelentemente escritas no como un ensayo al uso, sino como una novela repleta de agudas reflexiones y ágiles diálogos, con mucho humor y momentos para la ternura, cargados de referencias literarias. Además, como esta mujer tenía un gran arte para decir las cosas sin molestar, pues las decía de tal forma que también le permitía de alguna manera poder denunciar las tropelías de los bolcheviques. El capítulo relacionado con los registros es divertidísimo, mostrando el ingenio de personas para evitar el atraco a mano armada por la cara, para entendernos, de estos personajillos. Como dato curioso, y dada la escasez de vodka de esos tiempos de guerra entre las hordas leninistas y el ejército blanco del zar, las personas que huían solían incluir un bote de colonia no para perfumarse, sino para beber. Por otra parte, les leo un par de anécdotas para que vean el nivel de este libro y las curiosidades que se encuentran en él. Y esta mujer cuenta de esta forma esas estrategias para eludir ese tipo de robos. ¿Se han enterado? Los Prokin lograron pasar todos sus bienes, se los endosaron a la abuela. ¿Y por qué no revisaron a la abuela? ¡Oh! ¿Qué dice usted? Es una mujer de lo más desagradable. ¿Quién se atrevería? Los Corbin fueron muy astutos y lo improvisaron todo en el momento. La señora Korkina, a la que ya habían revisado, estaba a un lado y de pronto ¡ay, ay, ay! Se le tuerce el pie. No puede dar ni un paso, y el marido, que todavía no había sido revisado, le dice al soldado: por favor, déle el bastón para que se apoye. Y él se lo da. Y al bastón le habían hecho unos agujeros y lo habían llenado de diamantes. Fueron astutos, ¿verdad? Los Pulkin tenían una tetera con doble fondo. Fanica pasó un diamante enorme. Esto no lo van a creer, metiéndoselo en la nariz. Claro, para ella es fácil con su nariz de 50 quilates. No todo el mundo tiene esa suerte. Por último, la señora Fuchs había escondido con mucha astucia un diamante en un huevo. Hizo un pequeño agujerito en la cáscara de un huevo crudo, lo metió el diamante y después coció el huevo. Y a ver así quién iba a encontrarlo. Finalmente nos despedimos con una reflexión de esta mujer y con unas coplillas que esta mujer había sacado en relación a su pensamiento, a su reflexión. Cuando caminas por la cuerda floja, nunca hay que pensar en que te puedes caer.
Al contrario, hay que creer que todo va a salir bien y sin falta canturrear alguna canción. Y en ese momento, cuando ve a un comisario político comunista, se le ocurre o se acuerda de una opereta Silva que empieza tal que así: amor malvado, amor malhado, a los hombres has tomado y a todos has cegado. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el fallecimiento del Papa Francisco, nosotros damos el pésame y, por supuesto, nos acordamos de una persona que ha intentado llevar a cristianos de todo el mundo por el buen camino, que ha tratado de ser un buen pastor para todos, que tiene un libro muy bonito sobre la vida de San José y que seguramente tendrá sus defectos, como todos los tenemos, pero que creo que lo ha intentado hacer lo mejor posible. Así que descanse en paz el Papa Francisco. Esto mismo lo podemos decir de otros papas anteriores y de hecho lo dijimos en alguna ocasión en este programa, sobre todo en sus inicios, porque ya llevamos bastantes años en antena. Y ahora sí les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando lógicamente por El Contable 2, donde aparece el mítico Ben Affleck, que entra con fuerza en esta historia. En una semana donde no hay estrenos demasiado potentes, pero también sale a la palestra, por ejemplo, El Último Suspiro de Costa Gabras, también nos encontramos con Dien, o una cinta para toda la familia como Moon, Mi Amigo Panda. En nuestras secciones habituales no pueden perderse la crítica que tendremos sobre La zarzuela, La tabernera del puerto, y por otra parte, por supuesto, nuestras secciones habituales, y en esta ocasión pues nos encontraremos con Antonio Rubio Plo, con Antonio Peláez, más Peláez que nunca, y por supuesto con Irene de Alba en Clasimanía. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque nada más y nada menos que Ben Affleck regresa en El Contable 2. Sobre todo en una época en la que las series se están convirtiendo en el medio más potente para los actores. La era de las series, pues saben ustedes que estamos con todas las plataformas encendidas, que si Netflix, que si HBO, que si a Contracorriente Films, que si Filming, bueno, la lista es interminable. Pues yo creo que todos los actores y todas las estrellas de Hollywood intentan o estar presentes en una serie que puedan controlar, como ha hecho Kevin Costner, por ejemplo, o Sylvester Stallone, o participar o ser partícipes de una saga. Y en esta ocasión pues Ben Affleck aparece en esta
segunda entrega de Gavin O'Connor, en la que se intercala a un personaje tipo Jason Bourne con otro con unas características de persona con capacidades especiales, pero con una capacidad para relacionarse un tanto limitadas. Hay que decir que Gavin O'Connor ha querido ofrecernos una producción que promete entretenimiento, mucho entretenimiento, acción sin complejos y de alguna manera intenta jugar con el espectador. Tenemos las declaraciones de Gavin O'Connor a Fotogramas que fueron las siguientes en relación a que probablemente se haga una tercera entrega. No descartaba rodar una secuela en el futuro. Tengo claro que tras esta primera entrega aún queda mucha historia que contar, pero con todo en Hollywood depende de los números, y esto lo dice en relación a la contabilidad. Y es que seguramente si hay una primera, pues nos encontramos con una segunda, pues casi con toda seguridad va a haber una tercera. Por último, hay que destacar que Ben Affleck se preparó muy bien para el papel y que incluso tuvo que hacer un baile acrobático country, y de alguna manera dijo lo siguiente: para lo que me estuve preparando meses y meses. Eso sí, fue un reto, una acrobacia arriesgada. Tom Cruise no es rival para mí, al menos en todo lo relacionado con el baile. Y yo le digo a Ben Affleck que tenga cuidadito, porque si Tom Cruise ha aprendido a pilotar un caza y ha saltado un muro, se ha roto una rodilla y ha seguido trabajando, yo creo que perfectamente Tom Cruise podría superar a Ben Affleck, así que no hable muy alto. El caso es que nos encontramos con una historia que empieza tal que así: cuando Ray King aparece muerto, la agente Medina recurre a Christian Wolf, es decir, Ben Affleck, y a su hermano Brax para encontrar a su asesino. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase: niño, tú no te metas en política? Pues bien, eso es lo que le dijo la madre de Costa Gabras a su hijo cuando se metió en el Partido Comunista en los años 50. El caso es que estamos ante un gran director que ha conocido a grandes de la historia. De hecho, ha tenido la suerte de comer junto a John Ford y George Cukor, por un lado. Por otra parte, hay que decir que estuvo a punto de dirigir El Padrino, pero que rechazó esa posibilidad. Y por último, en alguna ocasión se encontró con el representante de Robert Redford en un hotel de Nueva York, quien se quitó la peluca y el bigote para descubrir que era el mismísimo Robert Redford, tan guapo ahí como lo vemos en el cine. El caso es que en esta ocasión nos ofrece una película titulada El último suspiro, que no podemos decir que sea una película pro eutanasia, pero también hay que decir que el tema de los cuidados paliativos es un tema muy importante, y antes de tomar una decisión tan drástica como la eutanasia, con la que no estamos demasiado de acuerdo, creo que sería bueno que se trabajase la posibilidad de los cuidados paliativos para que muchas personas no tuviesen que tomar esa decisión. Hay que decir que Costa Gabras intenta un poco, como en la Grecia clásica, contar temas interesantes, apelando a las emociones, pero también hay que decir que siempre hay que tener en cuenta que no se puede aburrir al espectador y que hay que intentar darse cuenta de que el séptimo arte, es decir, el cine, es también un espectáculo. Por último, tenemos las declaraciones de este señor a Fotogramas, que son bastante jugosas y que de alguna manera nos ayudan a reflexionar. Dice lo siguiente: en Francia teníamos una seguridad social perfecta, funcionaba bien, pero está cambiando y cada vez se parece más al sistema americano. Hay una cierta inquietud sobre esto, pero es delicado meternos en el terreno de lo económico hablando de la muerte. En Francia hay 150.000 personas dependientes a las que hay que vestir y alimentar. No producen y no consumen nada. A lo mejor un día alguien dice que hay que eliminarlas, y entramos así en el terreno del que hablaba Hitler, en una sociedad solo con los más eficientes. Espero que no lleguemos a eso, pero esa conversación hay que pararla. Por otra parte, hemos encontrado una interesante crítica en la página web de Cine 21, en la que se cuenta la historia de dos personajes, el doctor Agustín Masset y el célebre escritor Fabrice Toussaint, que debaten sobre la vida y la muerte.
Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 en la que se hace una interesante reflexión, un poquito larga, que merece la pena porque la reflexión de estos críticos de cine nos parece bastante interesante. Se agradece la honestidad de la mirada. Así Costa Gabras constata el hecho de que se quiere ocultar la muerte aunque sea algo tan normal y el miedo que suscita. La estructura del film permite mostrar a múltiples personajes con sus familias, lo que ayuda a apuntar temas como la ignorancia, el terror al no estar al mando de la propia existencia, la negación y la consideración simplista de que la medicina está para curar, cuando también tiene un componente de acompañamiento y de paliar el dolor. La espiritualidad, la religión y el más allá. Aquí se nota el background del director y los autores del libro que muestran respeto pero no son creyentes. El papel de la familia, cuidadores, seres queridos, todo es muy pedagógico y en general podríamos decir humilde. O sea, no se pretende dar lecciones, aplaudir o condenar esto o aquello. De hecho, no se habla de eutanasia o suicidio asistido. Sí se alude a comportamientos extremos no deseables del encarnizamiento terapéutico. O se sugiere que el personaje de Charlotte Rampling, que solo tiene una escena, está pidiendo ayuda al Dr. Massett para acelerar su final, en una etapa en que él todavía no se ha formado en cuidados paliativos. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. La película extraña de esta semana es The End, el fin, porque se trata de un musical que habla sobre el genocidio cometido en Indonesia. Y si hace unos años estuvimos contando el genocidio cometido por los Jemeres Rojos, los comunistas de Camboya, que mataron a más de 2 millones de personas, como se puede ver en la película Gritos del Silencio de Roland Joffé, recordado por La Misión, ese cineasta tan potente que hizo películas extraordinarias, y que en esta ocasión hay que decir que vamos a hablar de precisamente todo lo contrario, ya que Joshua Oppenheimer hizo varios documentales bastante potentes, The Act of Killing y La Mirada del Silencio. Se trata de un cineasta que habla de la persecución que hubo en Indonesia a comunistas, donde mataron a muchísimas personas. Hay que decir que esta historia también la relaciona de alguna manera con el cambio climático, porque se trata de un activista político. El argumento es bastante interesante y lo más llamativo es quizá la interpretación que este cineasta da de esta historia, de este musical tan extraño, en el que participan, por ejemplo, George Mackay y Tilda Swinton, una actriz que hace bien cualquier papel que le toca interpretar. Y estas fueron las declaraciones de este cineasta. The End es descendiente directa de los dos documentales. Quería hacer una tercera película en Indonesia sobre unos multimillonarios que conocí, pero como no podía rodar allí de forma segura, empecé a barajar un proyecto sobre una familia real muy rica, vinculada al petróleo y a la violencia política, que se estaba comprando un búnker que visité con ellos. Pensé, ¿cómo pueden vivir con este vacío y este miedo? ¿Y cómo vivirán con su culpa? Y en el avión vi una de mis películas favoritas, El paraguas de Cherburgo. Fue una epifanía y decidí por eso hacer un musical.
Y en cuanto a la película para toda la familia, nos encontramos con una cinta que nos ha llamado la atención, Moon, mi amigo panda. Se trata de una cinta francesa de Gilles Maistre, protagonizada por Alexandra Lamy, Sylvia Chang, Noé Liu Martin y Nina Liu Martin. Con lo que, de alguna manera, el enchufismo en el cine funciona, como habrán podido comprobar al escuchar el apellido de dos de los actores protagonistas, en la que se cuenta la historia de Tian, que tiene 12 años cuando es enviado a casa de su abuela debido a sus malos resultados escolares. Lejos de la ciudad, en las misteriosas montañas chinas, se hace amigo en secreto de un panda al que llama Moon. Esto marca el comienzo de una increíble aventura que está a punto de cambiar su vida y la de su familia. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. No puede ser que esa mujer tan buena. Estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes han tarareado esa canción. No puede ser, cantada incluso por el mítico Alfredo Kraus, y no sabían que formaba parte de la zarzuela La Tabernera del Puerto, escrita por Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw. El marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El autor de esta zarzuela tiene apellido vasco y responde al nombre de Pablo Sorozábal, que conviene no confundir con el jugador de baloncesto Nacho Solozábal, creador, entre otros, de historias tan conocidas como las de Caín, la del manojo de rosas o Katiuska, y que supo innovar al inventar, entre comillas, dos zarzuelas un tanto distintas: Black el payaso o Don Manolito, bastante innovadora para la época. Sin embargo, quiso poner ciertas exigencias cuando pensó en su zarzuela Juan José, algo de lo que se arrepintió en su biografía Mi vida y mi obra. Por lo visto, además, no tenía muy buen carácter y eso, pues, en parte le perjudicaba en alguna ocasión. Como dato curioso, su talento como violinista mostrado en el Orfeón Donostiarra le sirvió para recibir una beca en Leipzig, Alemania, pero la cuantía era tan baja que tuvo que completarla tocando el violín en restaurantes y cervecerías. El caso es que La Tabernera del Puerto fue estrenada en 1936, con lo que directa o indirectamente se hace referencia al caldo de cultivo violento anterior a la Guerra Civil Española. Esta producción teatral se ha podido disfrutar en el Teatro Cervantes de Málaga y la acogida del público ha sido muy buena. Esta zarzuela está ambientada en Cantabria y no arranca de un modo tan apabullante como una abertura se merece. Quizá sea la única pega que se puede poner a esta zarzuela, compensada en parte por un bonito y pegadizo canto a la Virgen, que es con lo que se inicia esta historia. Se trata de una obra del género chico que habla de amor y de desamor, de esas historias de amor que no todo el mundo llega a comprender, de esos bonitos momentos padre-hija en el que, aunque salten chispas, el amor y el cariño todo lo perdona.
Se pueden destacar fundamentalmente la labor del el cantante que hace de Juan Guía y de la protagonista, que no solo es una excelente soprano, sino que es una muy buena actriz que recuerda, por su magnífica dicción y entonación, a esas actrices de doblaje magníficas que había en los años 50 y 60, como por ejemplo la de 7 novias para 7 hermanos o Espartaco. Los números cómico-musicales son muy divertidos, donde se puede decir que se acerca al Broadway americano, combinándolo con la lírica. Incluso da la impresión de parecer muy modernas. Digamos que algunos de estos números musicales recuerdan a My Fair Lady, sobre todo teniendo en cuenta que esta zarzuela es anterior al célebre musical. Y podemos decir que esta compañía cumple con su cometido, entretener, emocionar y potenciar el amor a un arte tan español como el de la zarzuela. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Storyboard. El marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Todavía recuerdo con cariño ese día en que mi tío Juanvi, dispuesto siempre a acoger sobrinos en su casa, nos invitó en Semana Santa a ver la película de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Esa gran producción de miedo nihilista interespacial, que no es que diese miedo, pero sí resultaba inquietante, y hay que reconocer el esfuerzo del cineasta por mantener viva la llama de la saga a través de la secuela Prometheus, que se hizo hace unos cuantos años y que me gustó bastante. El caso es que la editorial Panini sigue explotando la franquicia de ese bichejo a través del What If, ¿qué pasaría si?, relacionado con Aliens. Un pasaría si tan explotado por Marvel como por DC mediante la colección Otros Mundos. En esta historia titulada Aliens se plantea qué hubiera pasado si Carter Burke no hubiera muerto. Este personaje lo interpretaba el actor Paul Reiser, que era uno de los actores principales de la segunda parte de Aliens, que se estrenó en el año 1986 y que creo recordar que se titulaba Aliens, el regreso. Y alguno se preguntará que de quién surgió esta idea. Pues habría que decir que del propio actor de esa producción, que ha resucitado al personaje con la ayuda de su hijo Leon Reiser, cuyo nombre invita a pensar que estamos ante un extraterrestre tan fuerte como un león. Por cierto, los apellidos de todos los autores de este cómic, porque ha sido una obra coral, suenan a nombres de insecticidas. Fuera de bromas, podemos decir que uno de los valores principales de esta historia es el valor del trabajo en equipo, que será vital para superar una dificultad, donde también el valor del perdón en el seno de la familia es un punto bastante a tener en cuenta en un hombre curiosamente nada legal, porque es un personaje que intenta redimirse, pero que es en realidad un tipo sin escrúpulos. La frase de Sigourney Weaver en formato cómic es muy significativa y a la vez muy cinematográfica, y seguro que les hace pensar: oiga, señor Burke, no sé qué especie es peor,
Al menos entre ellos no se matan por obtener un puto porcentaje, con perdón de la palabra. Y la ironía también la encontramos en un personaje con respecto al villano, que es un guiño en toda regla a Ridley Scott. Y dice: aquí nadie se coge la baja, así que no pasará nada, porque nadie se pone enfermo. Diremos que ha tenido un virus estomacal. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. El periodo que va desde el inicio de la Guerra Civil Española al término de la Segunda Guerra Mundial es uno de los periodos históricos más estudiados de la historia del siglo XX. Y quizá podemos decir que las mejores producciones sobre la Segunda Guerra Mundial generalmente han estado ambientadas en la zona europea más occidental, siendo las ambientadas en la Europa oriental las más áridas, aunque hay excepciones como la cinta Siete hombres al amanecer o, en este caso, el manga titulado Flores de piedra de Isashi Sakaguchi, que está muy bien ambientado históricamente, pues la trama de ficción está muy bien hilada y está respaldada por hechos históricos y mapas que nos sitúan en los complicados Balcanes yugoslavos, donde conviven 5 grupos étnicos, 4 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos, que nos ayudan a comprender lo que supuso el desmembramiento de Yugoslavia y la Guerra de los Balcanes, en la que se pueden ver los posicionamientos de comunistas frente al nazismo y su decepción al descubrir que en el Pacto de Varsovia la Rusia soviética se puso de acuerdo con la Alemania nazi y se convirtieron en aliados. Otro detalle muy curioso que a mí siempre me ha llamado la atención es el de la línea Maginot y cómo Hitler, teniendo a su merced a más de 300 soldados ingleses, no decidió acabar con ellos en las playas de Dunkerque. Otro aspecto también potente a descubrir o a destacar es el del discurso de Gaulle animando a luchar contra el nazismo frente a la Francia de Pétain y a la Europa colaboracionista con el nazismo que fue abundante en toda Europa. Por otra parte, esta novela gráfica de alto nivel nos cuenta las andanzas de Krilo, un chaval que es el testigo ocular de la guerra y cuya personalidad encandila al lector en un cómic con una potente portada en la que este chico huye de un Panzer alemán con una bandera con la cruz gamada como telón de fondo. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y damos la bienvenida a nuestro analista internacional preferido, el escritor Antonio Rubio Plo. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Este año se conmemora con fecha redonda el 80 aniversario de la muerte de Ana Frank. ¿Dónde se escribió ese diario y qué hizo su padre para sacarlo a la palestra? Bueno, a ver, Ana Frank podía ser una perfecta desconocida hoy en día, porque mucha gente murió en el Holocausto, ¿no? Ella no murió en la cámara de gas ni otras, como otras personas, muchas miles, millones quizás de personas. Murió a consecuencia de las malas condiciones del campo, malas condiciones sanitarias, que murió de tifus junto con su hermana. No había cumplido los 16 años cuando murió. No se sabe la fecha exacta, pero debió ser entre febrero y marzo de 1945. Mala suerte en el sentido de que poco después terminaba la guerra. Pero a pesar de todo, ha dejado una huella inmortal como testimonio humano y también yo diría que en la historia de la literatura, porque ella aspiraba a ser una escritora. A ver, ¿dónde escribió el diario? Me estabas preguntando. Sí. Pues lo escribió en Ámsterdam. Quien haya ido a Ámsterdam y ha paseado por sus canales, por la parte central,
hay muchos letreros que llaman a donde te conducen, te indican dónde estaba la casa de Ana Frank. O sea, la calle Prinsengracht 263. Era una casa de estas típicas holandesas, de tejado alto, y que tendría pues, a lo mejor un par de siglos aproximadamente. Pues bueno, en la parte trasera de ese número, de esa calle que te acabo de decir, vivían los Frank, como otros judíos que eran perseguidos durante la ocupación nazi de Holanda en este caso. Ahí estaba la familia Van Pels, que ella cambia a Van Damme en el texto de su diario, y un dentista alemán, Fritz Pfeffer, ¿no? Resulta que la familia desapareció, ¿no? Desapareció en los campos de concentración. Hemos visto las dos hijas, la madre, pero Otto, el padre de Ana, pudo salvar el diario y otros escritos de la muchacha porque ella hacía constantes apuntes para escribir cuentos y novelas, y no solamente se conservan diarios, también se conservan algunos de esos cuentos, incluso un esbozo de novela. Qué curioso. Nada menos. Sí. Todo eso sería dado a conocer en los años siguientes, sobre todo a partir de 1947, por el padre, por Otto Frank. Y luego ya vendría la fama del diario, incluso se hizo una película en Hollywood en 1959 que tuvo un cierto éxito. Sí, hay una versión en dibujo animado que se hizo hace un par de años, que era más bien dirigida a un público adulto o entre adolescente y adulto, que estaba bastante bien, tenía un toque ligeramente triste, pero también ofrecía cierta esperanza en el mensaje que dejaba la niña. Sí, efectivamente. Me estoy acordando que la película a la que me refiero, de 1959, creo que era del director George Stevens, conocido por Raíces Profundas y otras. Sí, y sí, es un director, además, es un director que el tema de la creencia y de la fe y los valores familiares lo refleja muy bien en muchas de sus películas. Sí, efectivamente. Pues sí, es que el asunto, no podemos ver el caso de Ana Frank y su diario como una historia trágica de tantos casos que son ciertos, desgraciadamente, que acabaron en el Holocausto, sino que el diario transmite esperanza hasta el último momento, que este diario fue escrito entre el 12 de junio de 1942 y el 4 de agosto de 1944. O sea, que unos meses después, yo creo que fue en el otoño, ya por octubre o por ahí, o noviembre, los Países Bajos fueron liberados por los aliados. O sea que, fíjate que por poco tiempo, pero al final, claro, fueron deportados a un campo de concentración y allí murió Ana, ¿no? Hasta el último momento. Y cuando uno se adentra en sus páginas, ¿qué sensación tiene? Bueno, pues sus páginas están vivas, en el sentido, no ha pasado el tiempo por ellas, y más allá de la situación que describe, cuenta cosas que son muy típicas de jóvenes y adolescentes, por ejemplo, el amor, ¿no? Ana se enamora de su compañero de reclusión, Peter, después la relación que tiene con su hermana Margot, una hermana que ahí es mayor que ella, y siempre el cariño y los celos, y sobre todo lo que realmente alimenta la ilusión de Ana, bueno, no la única cosa, pero mucho importante, es su ilusión por ser escritora. Lee muchísimo en ese encierro. Es lo mismo que le ha pasado a tantas personas, ¿no? Que están esperando a ver cuándo llega la liberación, los náufragos en una isla desierta, gente en la cárcel, y mientras tanto están esperando, y la vida misma, están esperando a ver cuándo pasa esto, esta situación, se acaba y entonces ya seré feliz, ya haré esto, ya haré lo otro, lo demás allá. Sí, y en el caso de Nelson Mandela hay que decir que fue un preso político que estuvo muchos años encarcelado y que dicen él dice que consiguió sobrevivir gracias a la lectura de libros, que es algo similar a lo que estás comentando. Y hay muchísima gente que podría decir lo mismo, Imagínate, hay cuidadores de enfermos, hay personas enfermas, hay personas que por la rutina de su trabajo, por diversas circunstancias o por circunstancias difíciles, es la lectura lo que les mantiene en pie, y les hace sacar sus propósitos. No digamos también otros aspectos, por supuesto, no entre todas las personas que son creyentes tienen el asidero de la fe. Sí. Pero en este caso, pues está el tema de la lectura que lleva a escribir. Hay un momento que dice en un pasaje: tengo muchas ganas de escribir,
y mucho más aún de desahogarme y sacarme unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Podemos decir que es una especie de efecto terapéutico también a la vez. Efectivamente, ¿eh? Te leo algunos pasajes al respecto. Me acordé de esta frase, el papel es más paciente de los hombres, uno de esos días melancólicos cuando estaba sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa. Y finalmente me puse a cavilar sin moverme de donde estaba. He llegado al punto donde nace toda idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. Sí, eso es lo que llama la atención. Pues a veces salen las películas y en referencias literarias que hay un adolescente, muchas veces más femenino que masculino, que dice, querido diario, ¿no? Y escribe a alguien, o se escribe a sí misma, o espera que otros lo lean, Pero a veces yo creo que Ana no esperaba que sus diarios fuera leído por alguien. A lo mejor lo leerían, sí, ciertamente después se ha leído muchísimo, aunque no de la forma que ella esperaba. Escribe para sí misma, ¿no? Pero piensa que algún día esto que está escribiendo se lo podrá enseñar a alguien, o a un amigo o amiga que conozca. Sí. Y por eso a veces uno piensa, bueno, el escritor es una persona que está ensimismada, que es un ejercicio de narcisismo. No necesariamente. Escribir equivale siempre a salir de uno mismo, porque tiene un destinatario. Puede ser uno mismo, ciertamente, pero también hay otros. A ver, esa necesidad no todo el mundo la entiende, pero a los que nos gusta escribir, yo no he escrito nunca un diario. Por ejemplo, mi hermana sé que escribía un diario, pero yo no he tenido esa necesidad, pero es verdad que cuando empecé a escribir hace 20 años así, artículos de crítica de cine, y pues uno cuando ve las películas pues intenta sacar uno de lo que tiene de sí mismo y ver si de esa película pues se corresponde a su forma de pensar, o si eso puede ayudar a otra persona a entender un poco el mundo, el sentido de la vida o el tema que sea. Incluso disfrutando de una película de acción a veces sorprende los temas familiares, que quizá ese tipo de películas son los que mejor lo tratan, independientemente luego que te pueda gustar o no la película de acción o ese género. Sí, eso es totalmente cierto. Por eso, cuando lees los grandes clásicos, ves en el cine los grandes clásicos, escuchas música de los clásicos, siempre descubres algo nuevo. Mucha gente, la superficialidad que hoy nos rodea, piensa, esto ya lo he visto, esto ya sé de qué va, esto ya no sé qué. Pero realmente tú sabes de qué va, sabes lo que va a pasar, pero vas a descubrir en camino algo nuevo en lo que no te habías fijado antes. En tu artículo para Alfa y Omega afirma que el diario de Ana Fran debería leerse en los colegios, y yo tengo que decir que en el colegio de mi hijo mayor no solo se ha leído ese, sino también la historia novelada de Katy Clark, La casa del ángel de la guarda, un refugio para niñas judías, en la que se cuenta en la época del nacionalsocialismo cómo 2 niñas son protegidas en un convento de monjas católicas. ¿Por qué hay que incluir este tipo de libros en los colegios? ¿Por qué crees que esto es tan importante incluirlo? La verdad es que lo que tú me dices me lo han dicho también otras personas y han dicho, en mi colegio se leía eso, la propia persona y no solo el de sus hijos. En mi colegio se ha leído esto, sí. Había una época en que ha sido un clásico de las bibliotecas escolares, pero yo me da la impresión de que ahora mismo a lo mejor un poco menos, ¿no? Puede ser, un poco menos por todas las cosas que nos están pasando, todos los valores que hoy, contravalores que estamos teniendo, pues hacen que esas cosas se descuiden y se piense más en la propia conveniencia, ¿no? Hay una frase que me gusta, de ella, en el diario y que cito en el artículo. Ella ve que su madre está muy triste, muy desalentada, y entonces la madre suele decir, estamos a salvo, están escondidos ahí, ¿no? Y con unos segundos todos estamos a salvo. También podría decirse hoy en día lo mismo, ¿no? Esas islas individualistas que nos rodean, ¿no? En cambio, Ana da este consejo a su madre, aunque no podía salir ellos. Dice, sal a los campos, mira la naturaleza, el sol, el aire libre. Trata de reencontrar la dicha en ti misma y en Dios. Piensa en la belleza que se encuentra todavía en ti y en todo alrededor. Sé feliz. Entonces, es una frase que está bastante bien, muy adecuada. Pues si te parece, con esa frase nos quedamos y esperamos verte próximamente en nuestro encuentro con la política internacional y con la historia universal. Vale, pues muy bien, muchas gracias.
Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con la cara pintada, con una diadema y con una túnica de flores? ¿Es que nos vas a hablar del amor libre y del flower power? Pues no, porque yo soy mucho más joven. Yo en esa época no había nacido. Vengo a hablar de Cleopatra. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, entre otros. ¿Y qué nos puedes decir de la protagonista, de la grandísima protagonista Liz Taylor? Pues resulta que sufrió graves problemas de salud, primero de meningitis y más tarde de neumonía, siendo intervenida de una traqueotomía a vida o muerte, lo que provocó graves problemas para el equipo de maquillaje, que no encontraban la forma de ocultar la cicatriz, y de hecho, si te fijas, la ves. Estas enfermedades retrasaron muchísimo el rodaje. Por otra parte, Elizabeth Taylor se convirtió en la primera intérprete de Hollywood en cobrar $1 millón por su papel. Llevaba un séquito espectacular de maquilladores y guardaespaldas. ¿Puedes contarnos el argumento de esta película de romanos y egipcios? Pues sí, es un drama histórico sobre Cleopatra, la reina más famosa de la historia de Egipto, donde el gran Julio César viaja a Egipto con la intención de mediar en la lucha que sostienen Cleopatra y su hermano por ostentar el poder de Egipto. Allí quedará enamorado de la bella monarca. Según tengo entendido, hubo lío en río con los protagonistas. Y además, lío en río nunca mejor dicho, porque el río Nilo pasaba por allí. Pues en este film se conocieron y empezaron su tortuosa relación Richard Burton y Elizabeth Taylor, y lo que provocó que los paparazzis pues dificultaran muchísimo el rodaje. Oye, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me quieren contar. Pues sí, resulta que el 30 de diciembre del 58 el productor Walter Wenger se reunió con el presidente de la Fox para producir una película de bajo coste sobre la vida de Cleopatra. Ninguno de los dos se imaginaba que el proyecto les ocuparía 5 años de su vida, convirtiéndose en el más caro de la historia hasta ese momento, y a pesar de su taquillazo se perdió dinero. Ahora quiero anécdotas para partirme de la risa. ¿Puedes empezar? Pues sí, tendrás 3. La primera es que Richard Burton se durmió en un escenario sin que nadie lo viera y sus ronquidos estropearon un día entero de rodaje. La segunda es que Liz Taylor era una glotona, por lo que engordaban y tenían que retocar sus vestidos, que estaban diseñados por mi tocaya Irene Saraf. Y la tercera es que las doncellas se declararon en huelga porque decían que los italianos tenían las manos muy largas. Y es verdad que tenían las manos largas, pero era para robar joyas y material de calidad valorado en muchísimos millones. ¿Qué me puedes decir del director? Pues el primer director de la película, Rubén Mamoulian, se derrumbó ante las condiciones de extrema presión, siendo sustituido por Joseph Mankiewicz, quien se vio obligado a rodar de día y escribir de noche, que también sufrió presiones, pero su sueldazo suavizó los problemas, tal y como nos cuenta su hijo. Y es que el dinero lo consigue todo, desde luego. ¿Qué más nos puedes decir de la banda sonora? Pues que Alex North, el compositor, por fin recibió un Oscar honorífico después de 15 nominaciones. Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, esta semana en Toronto tenemos que empieza el Festival de Cine Documental Hot Dogs. Dogs, no como los perros, sino con la C de documental. La C que apareció en documental en tercer lugar, iba a decir, o la C de cristianismo y catolicismo. Y bueno, pues seguramente, si
salvo que no estéis aislados de este mundo y incomunicados, sabréis que también lo que ha sucedido recientemente es que ha fallecido el Papa Francisco. Así que, aunque hay documentales interesantes y aunque, bueno, pues hablaremos de ellos ya en una próxima colaboración, ahora quien os habla, Antonio Pelá de Barceló, que está en Toronto, en un atasco, pero menudo atasco. ¡Qué país, Dios mío! ¡Qué mal tienen organizadas aquí las calles! Bueno, pues tampoco vamos a hablar de organizar las calles, sino que vamos a hablar de alguna película. Bueno, Víctor proponía Las sandalias del pescador y yo le dije, vamos a hacer un contraste también, aparte con, tanto el autor de la novela, Morris West, católico, australiano, y, bueno, pues un referente en lo que es escribir, pues trabajos, digamos, novelas de lo que llaman en inglés bestseller, novelas de gran éxito sobre la Iglesia. Y otra que... Y bueno, como decimos, otra novela de temática religiosa, otro autor, en este caso en general autor de bestsellers de cualquier cosa, que es Robert Harris. Robert Harris, que fue formado como católico, pero que luego se alejó del catolicismo. Hasta Robert Harris, hijo mío, el final de la novelita, que es el final de la película, anda que... bueno, pues el caso es que Las sandalias del pescador, sabéis que es una novela escrita por Morris West, si no lo sabéis deberíais saberlo, y se convirtió en una película que, por cierto, no tuvo una acogida unánime de la crítica, y a mí siempre me pareció una película extraordinaria, y una de las mejores interpretaciones de Anthony Quinn, que tenía el mismo nombre y que anticipaba la llegada a la dirección de la Iglesia de un papa, digamos así, eslavo. No era en este caso polaco, estaba basado en un obispo, un cardenal, Józef Slipchi, que había sido prisionero en Siberia y, bueno, pues liberado por gestiones diplomáticas, y este es el que se convierte en, bueno, el papa que encarna el mexicano estadounidense Anthony Quinn. En la película, por buscar incluso concomitancias con Cónclave, que tiene también un reparto espectacular, pues, estaban Anthony Quinn como Kirill Lakota, que es el nombre, digamos, del este obispo de ficción, que estaba basado en este personaje real, pero que luego en realidad no fue papa, que sería el Papa Cirilo I. Tenemos también por allí a Laurence Olivier, que sería Piotr Kamenev, y que, bueno, pues sabéis, es uno de los grandes actores británicos, director artístico del National Theatre, y, bueno, pues quizás como el representante de cómo hay que interpretar a Shakespeare, ¿no? Y aparte de Oscar Werner y David Janssen en papeles principales, pues teníamos por ahí pues a John Gielgud, a Vittorio De Sica incluso, o sea, un reparto increíble. Y quizás una de las cuestiones más importantes de la obra era su trasfondo político, ¿vale? En ese sentido, yo, desde mi punto de vista, tendría mucha relación con el Papa Francisco, porque la verdad que, bueno, sí, ha hecho reformas dentro de la Iglesia, pero luego os he hablado más de él por sus afinidades políticas. Y no sigo leyendo, que diría Mayra Gómez Kemp. Cónclave, sin embargo, nos muestra, dentro de las investigaciones que Robert Harris hizo, tanto porque en algún momento sí que encontró colaboración por parte de la Iglesia, aunque la película haya sido rodada en, pues lo que son representaciones que se hicieron en los estudios Cinecittà, pero no en el Vaticano, menos mal. Digo por el final, sobre todo porque, volviendo a lo del final, el final es un final un poco que ha hecho una especie de un Night Shyamalan que estaba en un día un poco inspirado, ¿vale? Y entonces empezó a ver las noticias y dice, pues podría poner esto para dar así como una sorpresa. En cualquier caso, nos muestra algunas de las claves, pero también, según expertos, y hubo un artículo interesante también en ABC al respecto, en el cual, por ejemplo, estaba también opinando y veía bastante correcto en algunos aspectos el crítico Juan Orellana, pero en otros aspectos concibe como una lucha política, lo que tampoco va a ser así y que empezará en cualquier caso en mayo. Dentro de estas dos, a mí lo que me sorprende también es que una extraordinaria novela que hizo posteriormente Morris West,
Morris West, que ya se había ganado el nombre de profeta, por así decir, el calificativo de escritor profético, porque avanzó 10 años antes, o más de 10 años antes, la llegada del Papa Juan Pablo, que creo que es un personaje para volver a estudiar y valorar, porque ha habido mucha gente que lo que quería y lo que sigue queriendo es que el Papa Juan Pablo pues que no sea reconocido o que no se valore su labor como persona y pues también como dirigente de la Iglesia, desde luego, pero yo iba a decir incluso hasta su labor política y humana, sobre todo diría yo. Bueno, pues el caso es que hizo una obra llamada Lazarus, que quizás ahí anticiparía la llegada, podría ser, de un personaje, bueno, que a priori parecía un poco fuera de todos los cánones, como de otro papa, como sería el Papa Francisco. En este caso, también sería un papa reformista, pero que realmente terminaba haciendo reformas en la Iglesia, entre ellas la introducción del sacerdocio femenino, por ejemplo. Es curioso que Lazarus no se ha adaptado ni al cine ni a serie. No me pregunté por qué, porque bueno, pues debió ser que a lo mejor no pensaron que fuera a tener tanto éxito o que no había sido acogido el libro como tal, pero sí que nos muestra un Morris West que siempre ha sido un reformador desde dentro de la Iglesia, australiano, y nos da algunas de las claves de lo que es la Iglesia Católica hoy en día y de lo que podría mostrarse en el cine, porque aunque en Europa, vale, haya ido descendiendo, hay que ir fuera de España y, por ejemplo, acudir un martes a San Antonio, como acudo yo en Toronto, para ver la cantidad de gente de Asia, y yo os diría del sur de Asia, muchos de la India, que no es que sea creyente, es que tiene una devoción para ir hasta de rodillas al altar de San Antonio. Y desde luego hay que ver en todos los que estuvieron en la Plaza de San Pedro y todos los que estarán ahora mismo echando de menos al Papa Francisco, cómo sigue teniendo valor la Iglesia hoy en día y sigue siendo un tema que se puede estudiar desde las novelas y desde las obras audiovisuales. Os ha hablado Antonio Peláez desde, Toronto, donde encuentras muchísima gente de muchísimas nacionalidades, muchos de ellos también creyentes, muchos que fueron a ver Cónclave, como yo, claro, y muchos que os echan de menos a vosotros los españoles y echamos de menos, por supuesto, a un papa, pero dentro de poco tendremos uno nuevo. Un saludo, un abrazo. Víctor, ¿cómo te queremos? ¿Cómo te echamos de menos también? Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.